Grabar, listos, muy bien. Listos, perfecto. Y entonces este sería el taller número 3. Bien. Este taller, que los talleres anteriores lo pueden presentar en grupos de 3. ¿Listos? Para que lo tengan pendiente. ¿Alguien estaba preguntando? ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno. Listos, entonces, ¿qué dice este taller número 3? En este taller número 3 vamos a trabajar lo que son varianzas, desviaciones estándar, coeficiente de variación, cuartiles, percentiles. mm, Vamos a trabajar interpretación de gráficos. ¿Listos? Eso es lo que vamos a trabajar como tal. Bien. Entonces, una pregunta. Nosotros ya habíamos trabajado varianzas y desviaciones estándar, ¿cierto? Diana o Carol, que me conteste, o Cindy, Edna. Creo que sí, como más escuchar. Bueno, les voy a hacer una presentación porque yo me confundí, curso completo. Acá. Para no volver a explicarles esta parte. O si quieren, vuelvo y las explico. Por mí no hay problema, bueno. Pero no sé, nosotros ya habíamos trabajado varianza en el taller anterior, desviación estándar, ya habíamos cuadrado y coeficiente de variación. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Buenos días, no, profe, la clase pasada vimos fuera de moda, media, mediana, que hicimos un taller. Perfecto, entonces me equivoqué, fue con de grupo. Perfecto, no hay lío, ¿sí? Entonces, no se preocupen. Entonces voy a arrancar explicándoles desde medidas de dispersión. Bueno, para que lo tengan presente. ¿Les parece? Okay. Listo, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el cálculo de las medidas de dispersión. Dentro de esas medidas de dispersión, entonces vamos a trabajar varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Vamos a mirar cómo se construyen algunos tipos de gráficos que de pronto les pueden estar pidiendo, dependiendo de lo que le pidan ahí, para que ustedes me entiendan. Bueno, eh, sí, hasta ahí vamos a ver hoy. Entonces, vamos a iniciar asumiendo que la varianza y la desviación estándar son medidas de dispersión. ¿Qué quiere decir que sean medidas de dispersión? Me van a indicar qué tan dispersos se encuentran un grupo de datos entre sí o qué tan lejanos están una variable de la otra, ¿sí? Aquí con las medidas de dispersión también podemos encontrar los datos atípicos o los datos extremos. O sea, que de pronto, ¿qué les digo yo? Si yo mido, por ejemplo, las edades de un grupo de 20 personas y las edades son de, por ejemplo, 10, 15, 12, 11, 5, 7, 6 años, ¿sí? Y resulta que dentro de esas edades se me coló alguien que tenga 90 años. Entonces, ese de 90 se llama un dato atípico o un dato extremo. Entonces, aquí con este tipo de medidas me permite identificar cuáles son los datos atípicos o los datos extremos dependiendo de cómo esté conformado el grupo de datos. Bueno, entonces, para este cálculo necesito que tengan Excel. No sé si quieran que les envíe una tabla y van trabajando conmigo a la par. Si tienen el computador, ¿les parece? Profe, claro. Listos, muy bien. Entonces les voy a enviar una información. Les voy a Profe, estar enviando. Dime, profe, una preguntita, ¿su merced no graba la clase? ya la estoy grabando, tranquila. No se preocupe que ya la estoy grabando. Bueno, Vale, profe. bueno. Entonces, estén pendientes porque les voy a estar enviando información por el grupo en WhatsApp para que ustedes abran esa información, abran esa y abran esos datos
y los vamos a estar llenando. Bueno, entonces ese sería como el primer cuadrito que les voy a enviar. Hoy de pronto nos vamos a demorar un poquitico más de lo normal. No sé si tengan algún problema con eso. ¿Sí? No, profe, no hay problema. Pues no hay problema. Listos, perfecto. Me parece muy bien. Si nos vamos a demorar un poquitico más, por lo que comenzamos tarde, pero pues era mientras ustedes se unían. Bueno, alguien que me escriba por el grupo en WhatsApp, porfa. A ver si yo estoy, es más, estoy unido en ese grupo de WhatsApp. Perfecto, listos, muy bien. Entonces, ahí les va el ejercicio número 1, para que por favor lo abran en sus computadores, abran Excel y vayan replicando lo que yo les voy mostrando. Bueno, se me olvidó enviarles esta ecuación. Ahorita les envío con la ecuación y todo porque se me olvidó. Se me olvidó. O si quieren se los vuelvo y se los envío con las ecuaciones para que lo tengan ustedes pendiente. Miren, ahí se los volví a enviar. Ese sí va con la ecuación de ese ejercicio. Bueno, listo. Entonces, resulta que para trabajar estas medidas de dispersión, yo tengo que entender que existen ecuaciones para cuando los datos están sin agrupar, o sea, están totalmente sueltos. Por ejemplo, en este caso, si yo mostrara este taller, aunque depende de cómo pidan el ejercicio en el taller, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo mostrara este taller acá, estos datos que se encuentran acá son datos sin agrupar, ¿sí? Sin agrupar. Entonces, aquí, aunque el ejercicio aquí ya lo dice, mire, agrupe los datos en una distribución de frecuencias con intervalos. Pero estos datos que yo les estoy mostrando así sueltos, se llaman datos sin agrupar. Entonces, existen ecuaciones para datos sin agrupar, existen ecuaciones para datos agrupados con intervalos y existen ecuaciones para datos agrupados sin intervalos. ¿Está claro? Yo necesito que eso les quede claro. Ahora, la que inicialmente les envié es para datos agrupados, perdón, para datos sin agrupar. Están totalmente sueltos. Entonces, yo les envié a ustedes una columnita donde dice XY, son todos estos datos que están acá, ¿sí? Esos son los datos sin agrupar, ¿bien? Sería esta columna que les envié yo acá. ¿Claro hasta ahí? Entonces, vamos a calcular primero la varianza y después vamos a calcular la desviación estándar. Estas medidas me van a indicar qué tan dispersos se encuentran un grupo de datos como tal y me van a ayudar a ubicar cuáles son los datos que están estandarizados y cuáles son los datos atípicos. Bien, entonces, para iniciar vamos a trabajar con la varianza. La varianza depende si es poblacional o es muestral. La varianza cuando es poblacional, que alguien está intentando unirse. Ya.
Entonces, la varianza cuando es poblacional se trabaja con una G mayúscula al cuadrado y va a ser igual a la sumatoria de XY. Este XY viene siendo cada uno de los datos, ¿sí? XY y esta X como con una barrita arriba quiere decir la media. Bueno, entonces va a ser XY menos la media todo elevado al cuadrado sobre N. Este N, fíjense que es mayúscula, quiere decir que es poblacional. Bueno, ahora, si a mí el ejercicio me dice, el problema me dice que es una muestra, entonces ya no trabajamos con una G, sino trabajamos con una S mayúscula. Bien, esta S me indica que es una varianza muestral y viene siendo igual a la sumatoria de cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado, pero aquí ya no va dividido sobre N, que es la población, sino va dividido sobre la muestra, o sea, sobre N minúscula menos 1. O sea, si la muestra fuera de 20, entonces a 20 le restan 1, dividirían sobre 19. ¿Está claro? Eso es lo diferente en trabajar una varianza muestral y una varianza poblacional. Ahora, si la desviación estándar se trabaja con la muestra, pues aquí también sería muestral. Si la desviación estándar es poblacional, es porque aquí también la varianza es poblacional. ¿Listos? Estas dos van de la mano. Entonces, cuando yo ya tengo la varianza para calcular la desviación estándar, que yo ya les voy a explicar con un gráfico qué es, entonces, esto me va a indicar simplemente que a la varianza, cuando tenga el valor de la varianza, le calcule la raíz cuadrada y ya inmediatamente tengo la desviación estándar. ¿Está claro? Entonces, vamos a asumir que es poblacional, entonces voy a trabajar con una G. Bien, y aquí ya no trabajaría con n-1, sino simplemente con la población que es n mayúscula. Bueno, entendido esto, entonces, vamos a asumir que mi población de datos es toda esta que está acá, ¿sí? Toda esta que está acá. Supongamos que lo que yo estoy haciendo acá es tomar unos datos sobre la cantidad de gramos que pesan unas bolsitas de azúcar. ¿Está claro? Entonces, yo estoy suponiendo que una bolsita de azúcar pesa 0,13 gramos, la otra pesa 0,58 gramos, 2 gramos, ¿sí? Y voy a sacar eso, un promedio de todas estas bolsitas inicialmente para poder calcular después la varianza y la desviación estándar y mirar cuáles los datos atípicos dentro de estas bolsitas de azúcar. Bien, o sea, cuáles son las que pesan menos y las que pesan más, como tal, dependiendo del análisis estadístico. Entonces, para ello, lo primero que yo voy a tratar de calcular es la media. Bueno, es lo primero que yo voy a hacer. Entonces, para calcular la media, tengo que calcular la sumatoria de los datos. No se les olvide la sumatoria de los datos. Entonces, como yo ya tengo mis datos aquí, en esta columna, los voy a sumar acá. Entonces, me va a quedar igual, escriben suma, abren paréntesis, y seleccionan los datos que van a sumar. Bien, cierran paréntesis y dan enter. En este caso les daría 5,13, sería la 5,16. ¿A todos les dio lo mismo? Por favor, necesito que me estén participando y me estén hablando para saber si me están siguiendo o no. Bueno, Sí, señor, profe. vale, perfecto. Entonces ya después de hacer la suma, acuérdense que la media para datos sin agrupar, en este caso, miren, aquí tengo la ecuación, es igual a la sumatoria de los XY, o sea, la sumatoria de cada uno de los datos dividido entre N, que es la población. Bien, entonces, ¿cuántos datos tengo o cuál es mi población? Pues si yo selecciono los datos, mire que aquí abajo me aparece recuento. Y aquí en el recuento dice que tengo 11 datos. Bien, entonces para el cálculo de esta media, esto viene siendo igual, escriben igual y cogen la sumatoria que acabaron de hallar y lo dividen entre el total de datos, que en este caso son 11. Entonces la media para ustedes sería de 0,46. La media es como el promedio, no se les olvide. Esto ya lo habíamos visto también en clases anteriores. Ahora sí, procedemos a calcular la varianza. Para calcular la varianza, en primera instancia vamos a calcular cada uno de los datos menos el valor de la media. Bien, entonces acá me ubico en la primera celda y escribo igual y selecciono el dato que voy a operar, en este caso el primer XY, que sería este de acá. Y le voy a restar el valor de la media, que es 5,16.
pero como la idea es que aprovechar todos los beneficios que me da Excel, entonces aquí yo simplemente ya hago esta operación y que ya el resto Excel me lo calcule por defecto. Entonces, para hacer eso, tengo que fijar la celda porque miren que todos los datos se le va a restar la media. Bien, entonces tengo que fijar este valor de la media para que se pueda hacer esa operación. ¿Cómo lo fijo? Simplemente me ubico en la parte posterior de la celda o en la parte anterior o posterior, no importa. Y oprimo la tecla F3. ¿Listos? Oprimo la tecla F3. F3, F4, perdón un segundo. Ah, es que tengo activo el que no es. Tengo activo el modo que no es. A ver, vamos a repetir. Se me activó el modo que no era. Es la celda menos el valor de la media. Y oprimo F4. ¿Qué pasó? A ver, ya. Oprimo F4, creo que es. F4, sí. No es F3, sino F4. Oprimo F4 y miren que aparece un signo pesos antes y después de la letra A. ¿Sí? Entonces, ese signo pesos lo que está haciendo es fijarme la celda, fijarme ese valor para que lo haga con las demás operaciones. Y aquí doy Enter y ya. ¿Bien? Entonces, ya simplemente es arrastrar, arrastro para que esta operación se haga para el resto y ya. Entonces, verifiquemos que les haya dado los mismos valores, 5.02, menos 4.57, menos 4.95, menos 4.66, menos 4.82, menos 4.62, menos 4.46, menos 4.55, menos 4.91, menos 4.44 y menos 4.6. ¿Sí les dio lo mismo, Creo que una pregunta. señora? Tú me dice que, bueno, en esa operación que estamos haciendo, se toma el valor de la media, pero usted está tomando es el valor total de los datos. Estoy mal. A ver, Es que está tomando la casilla A13 y el valor de la media no corresponde a B14. no, perdón, sí, 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 sí. Ah, yo tomé el valor que no era. Sí, tienes toda la razón. A ver, repitamos nuevamente. Perdemos a ver si fue yo fui el que la embarré. Perdón. No, A tranquilo, ver, profe. vamos a coger el valor de este dato menos el valor de la media. Haz que yo borré el valor de la media. Ese fue el problema. Espérenme 5 es igual el valor de la media dividido entre 11. Es 4.46. Ese es el valor de mi media. Entonces ahora, igual selecciono mi celda menos el valor de la media, que es este de acá, y la fijamos con F4. Sí, claro, varió. Me da menos 0.33, ¿sí? Y arrastro. Y entonces ya, sí, claro, sí cambiaron los datos. Sería 11, 0.11, menos 0.26, 0.28, menos 0.136, menos 0.007. ¿Sí son los mismos? Sí, ahora sí ya. Perfecto. Entonces, después de que ya tengan ustedes este cálculo, pues lo que van a hacer es coger ese dato que acabaron de hallar, o sea, este datico que acabaron de hallar, y lo van a elevar al cuadrado. Porque miren que aquí la fórmula me dice que después de calcular cada uno de los datos menos la media, lo eleve al cuadrado, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a escribir acá igual, selecciono el dato y elevo al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? Primero tienen que verificar que su teclado esté en español Colombia para que funcione. Sí, yo tengo dos teclados instalados, uno que es español España y aquí otro que es español Colombia. Después de eso, entonces, al lado izquierdo de la barra espaciadora en su teclado hay una tecla que dice al algorítmico, al GR, ¿sí? Al GR. Está, no, al lado izquierdo no, al lado derecho, perdón. Al lado derecho de su barra espaciadora, en sus teclados hay una tecla que dice al GR. ¿Listos? Entonces, oprimen esa y oprimen la tecla que está al lado de la ñ y ya les va a aparecer una viñetica como la que les acabo de mostrar. Bueno, y simplemente le colocan 2. Eso quiere decir que está elevado al cuadrado. Y dan Enter. Bien. Entonces en este caso me dio 0.11. Y acá ahora simplemente arrastran y ya les queda el cálculo para los demás. ¿Bien hasta ahí también?
Profe, qué pena, es que yo ingresé tarde a la clase, lo que pasa es que, bueno, se me presentó un inconveniente Sí, señora. y no puedo ingresar temprano. Entonces, profesora, que su merced no nos puede facilitar esa grabación de esa clase porque no estuve desde el principio. Tranquila, yo les envío la grabación. ¿Sí? Toca es que me acuerden, Sí, por favor, me acuerden y yo se las envío. Bueno, sí, sí, profe, porque no, estaba en otra situación que se me presentó y no puedo ingresar más temprano. tranquila, yo entiendo, no te afanes, no te afanes. Pero entonces me acuerdan para enviarlo. Bueno, Sí, señor. bueno, listos. Entonces, después de que ya tengo calculada el dato menos la media, ¿sí? Elevado al cuadrado, que fue lo que acabamos de hacer acá. Miren que la ecuación me dice, después de que haga esto, calcule la sumatoria. Nosotros ya vimos sumatorias al comienzo del semestre, entonces lo que yo voy a hacer es calcular la sumatoria. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues simplemente escribo igual suma, abro paréntesis y selecciono cada uno de estos datos que quiero sumar. Bueno, ya lo seleccioné, cierro paréntesis y doy enter. Pues ya tengo mi sumatoria en este caso me dio 0.4229. Bien, ahora sí, entonces la varianza es la sumatoria que acabé de calcular, que es lo que dice aquí arriba, la sumatoria dividido entre el total de datos porque es una varianza poblacional. Bueno, entonces aquí tengo va, este var es de varianza, entonces simplemente voy a escribir acá igual y voy a coger la sumatoria que acabé de hallar y lo divido entre el total de los datos, que en este caso son 11 datos. Bien, y doy enter. Entonces mi varianza en este caso es de 0.038. Bien. Ahora, después de calcular la varianza, vengo y hallo la desviación estándar. Miren que la desviación estándar, si ustedes miran la fórmula que está aquí adentro de la desviación estándar, es la misma fórmula de la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar viene siendo igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces calculamos la raíz cuadrada, que esto es igual raíz, escribo igual raíz, hago doble clic acá y selecciono el valor que quiero calcular en la raíz, en este caso a la varianza. Cierro paréntesis y doy enter. La desviación estándar me da de 0.19. ¿También hasta ahí entendido? Sí, señor. Listo, muy bien. Me alegra que me estén entendiendo. Entonces ahora, para graficar estos datos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar acá el valor de la media. Entonces escribo igual y selecciono el valor de la media y lo pego acá, ¿sí? Se me olvidó fijarla. Tenemos que fijar esta celda. Entonces, nuevamente, igual, más bien, seleccionamos el valor de la media y oprimimos la tecla F4 para fijarla. Tiene que aparecer un signo pesos antes y después de la letra. En este caso, la B14. Bien, y doy enter. Y ahora sí, arrastro. O sea, toda esta celda me va a quedar toda esta columna, perdón, me va a quedar con la media, el valor de la media. Ahora, la siguiente, vamos a calcular la media más la desviación estándar. Entonces, en este caso va a ser igual. Voy a seleccionar el valor de la media más la desviación estándar. Entonces, voy a fijarla. Oprimo nuevamente F4, más el valor de la desviación estándar. Oprimo nuevamente F4 y doy enter. Para que se fije ese valor. Siempre va a ser fijo. Y arrastramos. Y ahora, aquí en la siguiente columna, hacemos el mismo procedimiento, pero en vez de sumar, vamos a restar. Entonces escribimos igual, el valor de la media, lo fijamos con F4, menos el valor de la desviación estándar, lo fijamos con F4 y damos Enter. Y arrastramos. ¿Listos? Ya tenemos nuestros valores, ¿cierto que sí? Listos. Ah, se puede de otra manera, es que te doy F4 y me sale otra cosa en el computador, Sí, resultados. tranquila, ya entiendo qué es lo que pasa. A mí me pasó hace poquito. Ah, mira,
hacia el lado izquierdo de tu barra espaciadora hay una tecla que dice FN. ¿Sí la ves por ahí? Oprime esa tecla FN y arriba hay un botón que dice ESC de escape, ¿sí? Que está en la parte superior izquierda, ¿sí? Oprime FN y sin soltar oprime escape. ¿Listos? Ahí mira mi pantalla y va a aparecer algo así. Te aparece modo prioridad de teclado y si lo oprimes otra vez, modo prioridad de teclado de función. ¿Sí lo leíste? Sí, sí, señor. Y ahora sí, oprime el F4 y verás que te va a fijar. Sí, señor, ya, gracias, profe. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, para los que me van siguiendo, entonces vamos a graficar esto que está acá. Entonces, ¿cómo lo voy a graficar? Lo primero que yo voy a hacer es seleccionar toda esta columna de la variable. ¿Listos? Toda esta columna de la variable. Entonces le digo, la selecciono y digo acá, insertar gráfico de barras. Insertar gráfico o gráfico de columnas. Miren que se acabó de insertar este gráfico. ¿Listos? Bueno, después de hacer esto, entonces voy acá a un menú, a los menús del gráfico y buscamos donde dice filtro de gráficos. Entonces hacemos clic acá en filtro de gráficos y le decimos seleccionar datos. Aquí en la parte inferior dice seleccionar datos, ¿sí? Hacemos clic ahí en seleccionar datos y ahora donde dice entradas de leyenda o entradas de serie, agregamos una nueva serie. Esta nueva serie le vamos a dar el nombre de media. Le doy, ahora ya le agregué el nombre de media. Ahora voy a seleccionar los valores de la serie. En este caso, los valores de la serie sería toda esta columna de la media. ¿Sí? Selecciono toda esta columna de la media, la selecciono y me devuelvo nuevamente, le doy a aceptar. Bien, le doy a aceptar y aquí nuevamente le doy a aceptar. ¿Listos? Después de que ya hice este paso, entonces hago clic aquí sobre el gráfico, donde la nueva serie que coloqué, que es la naranja, miren que es esa serie que está en naranja es la media, tiene toda la misma altura, por eso sé que es la media en este caso. Bien, y voy a donde dice diseño de gráfico. Y aquí hay un botón o una opción que me dice cambiar tipo de gráfico. ¿Listos? Entonces voy a hacer clic ahí donde dice cambiar tipo de gráfico. Buscamos acá donde dice gráfico. A ver. Combinado. Y acá vamos a cambiar a combinación agrupada. Aquí en la primera opción. Columna agrupada. ¿Sí la ven? Es esta opción de aquí arriba. Columna agrupada, línea. Bien, esa es la que me sirve a mí. Y le voy a dar a aceptar. Entonces miren que esto que me está marcando acá es el valor de la media. Es el punto medio de los datos. ¿Sí? Es el punto medio de los datos. Nosotros ya sabemos que es la media. Ahora la estamos mirando acá, interpretada gráficamente. Bueno, entonces, enseguida vamos a hacer nuevamente clic acá en filtro de gráfico. Le vamos a agregar nuevamente donde dice seleccionar datos y vamos a agregar una nueva serie. Aquí esta serie la vamos a llamar media, la media más la desviación estándar. Más la desviación estándar. Y agregamos la serie de datos que en este caso sería esta columna de acá. Le damos a devolvernos y le damos a aceptar. Ahora, de paso, nuevamente vamos a agregar
otra serie y le vamos a colocar media menos la desviación estándar. Hacemos clic abajito y seleccionamos la columna de los datos nuevamente, donde está media menos desviación estándar. Nos regresamos y le damos a aceptar. Bien. Y por último, aceptar todo. Entonces miren que la que está aquí en gris, aquí en la parte de arriba, esta línea que está en gris, es la media más la desviación estándar, ¿sí? Y lo que está aquí por debajo en la línea amarilla es la media menos la desviación estándar. Entonces, muy seguramente, si hubiese un punto por ahí que me preguntaran a cuántas desviaciones estándar se está graficando acá, yo diría que hacia arriba hay una desviación estándar, ¿sí? Porque es la distancia, esa distancia de 0.19 que me está dando acá, miren, la desviación estándar es 0.19. Entonces lo que está haciendo es coger el valor de la media, que es de 0.46, y le está sumando 0.19 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa distancia de 0.19 es una desviación estándar. ¿Está claro? Es una desviación estándar. Si hubiese dos desviaciones estándar, entonces sería sumar dos veces el 0.19. ¿Está claro? O tres desviaciones estándar o cuatro desviaciones estándar. En este caso estamos graficando una desviación estándar. Y hacia abajo también existe una desviación estándar. Miren, sino que está hacia la parte de abajo. Entonces, hacia la parte de abajo de la media, lo que se hace es coger la media y se le resta este 0.19. ¿Está claro? ¿Me dice entender hasta ahí? Sí, señor, profe. Listos, muy bien. Ahora miren que los datos que se encuentran entre la línea gris y la línea amarilla se llaman datos estandarizados o datos normalizados. Bien, entonces encontraríamos acá que todos estos datos son datos estándar o datos normales. Y todo lo que esté por fuera de esa línea gris y esa línea amarilla, por ejemplo, este dato, esta de acá, y estos tres, miren, que están por fuera, se llaman datos atípicos o datos extremos. Lo mismo que este dato de aquí arriba y este dato de aquí arriba que están por fuera, ¿sí? Esos son datos atípicos o datos extremos que están fuera de lo normal. ¿Hasta ahí me dice entender también? Sí, profe. Listos, muy bien. A eso se refiere cuando yo calculo la desviación estándar la, y la varianza. Para eso me sirve, para hacer una normalización de datos y para mirar cuáles son los datos extremos. Bien. Ahora, viene otra cosa que vamos a calcular que se llama el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación viene siendo igual simplemente a coger la desviación estándar y dividirla entre el valor de la media. Entonces cogen igual desviación estándar dividido entre el valor de la media y le dan enter. En este caso el coeficiente de variación es de 0.41. Bien. Ahora, en porcentaje lo que hacen es simplemente coger este coeficiente de variación y lo multiplican por 100 para que les den términos de porcentaje. ¿Listos? Les da, ahí ya tenemos nuestros valores. Este valor de la media más la desviación y el valor de la media menos la desviación ya los tenemos aquí también ya calculados. Si quieren copiar uno de estos, pues simplemente lo copian y lo pegan aquí. Simplemente lo copian y lo van a pegar aquí abajo. ¿Listos? Pero pues no habría necesidad. Simplemente es como por explicación. Y este sería igual a uno de estos valores. No importa el valor. ¿Listos? Ahora, el análisis de la desviación es del coeficiente de variación, porque hay que saber qué me interpreta. Entonces, ¿alguien me estaba preguntando algo? No, creo que no. Me escuché como si alguien estuviera levantando la mano. Bueno, entonces, este coeficiente de variación tiene esta tablita que ya también se las voy a enviar. Control C. ¿Será que cabe acá? No, queda tapado. Voy a pegarlo por acá. Entonces miren que el coeficiente de variación en porcentaje me dice
que si ese coeficiente de variación está entre el 0 y el 10%, dice que hay una variabilidad muy baja de los datos. ¿Qué quiere decir que hay una variabilidad muy baja? Que los datos son muy cercanos todos a la media, ¿sí? Casi todos son muy parejitos. Ahora, si está entre el, el 10 y el 25%, hay una baja variabilidad. Sigue siendo baja, pero pues ya se empiezan a alejar los valores de la media. Bueno, es lo que quiere decir el coeficiente de variación. Después, si está entre el 25 y el 40%, la variabilidad es moderada. Bien. Si está entre el 40 y el 50%, hay una alta variabilidad. Y si es mayor del 50%, la variabilidad es muy alta. ¿Listos? En este caso, miren que nos dio, el coeficiente de variación nos dio el 41%, 41.7. Ese 41.7 está entre 40 y 50%. Entonces hay una alta variabilidad de los datos. Y eso se puede corroborar porque miren que por fuera, en los datos atípicos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco datos atípicos de un total de 11, ¿100? Entonces, en ese caso nos estamos dando cuenta que sí hay una alta variabilidad en los datos. ¿Está claro? Eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Simplemente dependiendo del estudio que nosotros querramos hacer, a veces nos conviene que haya una alta variabilidad o nos conviene que haya una baja variabilidad en el grupo de datos. ¿Listos? ¿Hasta ahí está claro? Muchachos. Profe, sí, una pregunta. ¿Su merced nos envía la tutoría después? Que como a veces le hace falta más de repasar. Sí, tranquila, pero les estoy diciendo, yo les envío este video y otro que ya tengo pregrabado, ya lo tengo pregrabado, con lo que veo que a mí siempre me falta tiempo para explicar esta parte. Entonces, ya le tengo el resto de pregrabado para que me entiendan. ¿Listos? El tiro es que lo que poco que yo le alcance a explicarles quede clarito. ¿Está claro? Sí, señor. Muchísimas gracias. Listo, muy bien. Entonces, ahora, mm, nos vamos con el cálculo de la varianza y la desviación estándar, pero ahora para datos agrupados, pero sin intervalos. Que estén agrupados, pero sin los intervalos como tal. Bien, entonces aquí ya tengo una tabla, se las voy a reenviar para que ustedes la tengan allá también. A ver, yo quiero colocar es la, ya, es esto. Listo. Esto sería para datos sin agrupar, no se les olvide lo que les acabo de enviar. Ahora les voy a enviar para datos agrupados con intervalos, sin intervalos.
Perdón que me tocó organizarles acá. Perdí tiempo organizando esta parte, perdón. Pero era para que les quedara más ordenadito. Listo, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ahorrarles esto para que ustedes lo puedan replicar allá. Acuérdense que esta es para datos sin agrupar. Perdón, datos agrupados sin intervalos. Listo, esta última ya viene con la información completa, bueno, para que ustedes la puedan abrir allá. Entonces, lo que van a hacer ustedes es primero fijarse en la ecuación y qué es lo que cambia entre una y la otra. Miren que las ecuaciones son muy similares. Si ustedes analizan esta ecuación con la anterior de la varianza, son exactamente la misma, sino que aquí lo único que cambia es que la multiplican en la parte superior, a la sumatoria la multiplican por FI, que es la frecuencia absoluta. Bien, lo están multiplicando por esa frecuencia absoluta. Es lo único que cambia. El resto, el análisis es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que van a hacer ustedes acá es lo siguiente. Van a calcular, primero que todo, van a calcular la media. Entonces, ¿cómo calculan la media? Tienen que hallar la sumatoria de los datos. ¿De dónde sacan la sumatoria de los datos? Lo calculan de FI o NI. Acuérdense que NI o FI es exactamente lo mismo. Expresa lo mismo. Bueno, FI pero minúsculo. FI o NI es lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es coger igual, suma, abro paréntesis y voy a sumar estos datos. Cierro paréntesis y doy enter. Me daría 87. Esa es la sumatoria. Bien. Ahora, la media, pues simplemente es coger. Pero me falta calcularla. No, entonces no la puedo calcular así. Tengo que calcular cada uno de los datos menos multiplicado por la. Coger cada uno de los datos multiplicado por la variable. Entonces aquí me quedaría. Perdón. Tenemos acá mm, XI y lo multiplicamos por FI o por NI, que es lo mismo. O sea, por este de acá. Para calcular la media. Entonces damos enter. Y aquí simplemente arrastramos para que nos haga el mismo proceso. Entonces, ¿qué nos está haciendo acá? 26 por 20, 30 por 10, 34 por 5, 38 por 12 y 42 por 25. Bien, ahora sí, ya después de que tengo todo esto, entonces lo que voy a hacer es hacer la sumatoria. Entonces, igual suma, abro paréntesis y selecciono estos datos. Cierro paréntesis y doy enter. Y ya debería tener la sumatoria. No sé qué pasó. A ver, igual suma. Ya sé qué pasó. Suma. Abro paréntesis, selecciono los datos y doy enter. Pues mi sumatoria en este caso es 2826 y la divido entre el total de datos. Entonces el total de datos en este caso es hacer la sumatoria de esta columna L para que me dé el total. Entonces yo puedo arrastrar simplemente hacia atrás y aquí ya me da 87. También lo podemos hacer. O si no, escribo acá igual suma y lo sumo. Bueno, entonces me queda acá igual, cogeré esta sumatoria y la divido entre el total de datos, que en este caso son 87 datos. Entre esta de acá. Doy enter. O sea, aquí la media de mis datos es de 32.48. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer acá en la siguiente columna es coger cada uno de los datos menos la media, que era lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, igual, selecciono mis datos, que es 22,
menos el valor de la media. En este caso, el valor de la media es 32.48 y fijamos el valor de la media con F4. Lo fijamos y damos Enter. Bien. Y arrastramos. Arrastramos y ya, miren. En el siguiente paso, entonces, lo que hacemos es elevar al cuadrado. Entonces, que escribimos acá. Igual, cogemos el, el, la variable menos la media, que es esta celda, y la elevamos al cuadrado. ¿Cómo elevamos al cuadrado? Les recuerdo, al algorítmico. Es el al que está a la derecha de la barra espaciadora. Alt y la tecla al lado de la tecla ñ. Y ya nos tiene que salir una viñetica como esta. Le damos al cuadrado, damos Enter. Y arrastramos. ¿Sí ven que es muy sencillo? Si se dan cuenta, es muy sencillo porque es seguir los mismos pasos. Y ahora lo único que cambia acá es que mire que la ecuación me dice que después de que calcule x menos la media, entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Bien? Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Igual, cojo este valor que le va al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta. O sea, por el donde dice NI o FI, que ya sabemos que es lo mismo. Y damos Enter. Y arrastramos para que me repita el proceso. Bueno, entonces ya tenemos ese paso listos. Y ahora sí, por último, pues mire que la ecuación me dice que haga la sumatoria. Entonces voy a hacer la sumatoria como tal. En este caso, para hacer la sumatoria, escribimos igual, suma, abrimos paréntesis, y que me desarrolle la sumatoria de este proceso. Cerramos paréntesis y damos Enter. La sumatoria me dio 5.191.7241. Bien. Ahora, entonces, la varianza viene siendo igual a esta última sumatoria que calculamos, dividida entre el total de los datos, que ya sabemos que son 87 datos, que son esta celda que está acá. Damos Enter. Ya tenemos nuestra varianza y ahora calculamos la desviación estándar. Entonces, igual, vamos a calcular la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Cerramos y damos Enter. Bien. Y para el coeficiente de variación, nosotros ya sabemos que es igual a la desviación estándar dividido entre la media. En este caso me da 0.23. Y si lo quiero en porcentaje, entonces multiplicamos este coeficiente de variación por 100 y ya. Me da 23%. Entonces nosotros ya sabemos por aquí que según la tabla hay una baja variabilidad en el grupo de datos. Mire, porque está entre el 10 y el 25%. ¿Listos? Hay una baja variabilidad de los datos. ¿Hasta ahí me entienden? Listos, muy bien. Y ahora les voy a tratar de enviar para datos agrupados con intervalos. Bueno, de aquí los ejercicios del taller ya están retomando casos que nosotros habíamos visto con anterioridad. Por ejemplo, miren, en el punto 1 del taller dice, agrupe los datos en una distribución de frecuencia con intervalos. ¿Cuál es el intervalo donde los estudiantes presentan mayor estatura? Para este ejercicio les tocaría retomar tablas de frecuencia, que ya lo habíamos visto, y cómo se hacen las tablas de frecuencia para datos agrupados con intervalos, que ya lo habíamos visto en clases anteriores. En talleres anteriores ya habían tenido que hacer este ejercicio. O sea, construir los intervalos. Bueno, el ejemplo que yo les voy a dar, pues, están ya los intervalos construidos. ¿Por qué? Porque si no se me va una hora completa explicando otra vez lo que ya había explicado. Bueno. Entonces aquí ya están construidos los intervalos y les voy a mostrar simplemente es cómo se hacen para calcularlo. Bueno,
Listos. Y esta última sería para datos agrupados por intervalos. Entonces, ya les voy a enviar estoy tratando de enviarles el archivo. Denme un segundito, por favor. No me lo dejo pegar. ¿Qué pasó? Ahora sí ya. A ver. Listo, este último que les envié ahí ya tiene todo. Bueno, para que ustedes puedan practicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es analizar primero la fórmula. Miren que la fórmula es también exactamente igual a la anterior, pero aquí en vez de decir XY, dice M. Esta M quiere decir marca de clase, ¿sí? Entonces, aquí en vez de coger cada uno de los datos y restarle la media, lo que vamos a hacer es coger la marca de clase y le vamos a restar la media. Bueno, y el análisis es exactamente igual al de todos los anteriores que hemos visto. Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo calculo la marca de clase? Escribimos acá igual y cogemos el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo. Esto lo meto entre paréntesis para que no me afecte. Metemos todo eso entre paréntesis y lo dividimos entre 2. Doy enter. ¿Y qué quiere decir esto? Que estoy sumando 35 más 45 y lo divido entre 2. Eso me daría 40. 35 más 45 me da 80, divido entre 2, me da 40. Bueno, y repito el proceso para las demás. Entonces ya tengo mi marca de clase. Bueno, ahora, para calcular la media también se calcula como la marca de clase dividido por la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Entonces tengo que calcular la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, igual, marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Doy enter y que me repita el proceso acá. Bien, ahora, acá en esta igual. Pero no he calculado la media. Entonces, para calcular la media, entonces escribimos acá igual, suma, abrimos paréntesis y sumamos todos estos datos para calcular la media. Bueno, doy enter y ahora sí, la media, pero tengo que calcular cuántos datos tengo en total. Entonces, igual suma, abro paréntesis y que me sume estos datos, que son la frecuencia absoluta. Con eso yo ya sé cuántos datos tengo en total. Entonces tengo 450 datos, ¿bien? Entonces ahora sí, la media viene siendo igual a 28.700 dividido entre el total de datos que son 450. Y doy enter. O sea que mi media es de 63.77. Ahora simplemente cogemos igual, marca de clase menos la media. Acuérdense que la media siempre hay que fijarla. Suprimimos F4 y doy enter. Arrastramos y ya. Bien. Ahora elevamos al cuadrado. Igual, cojo cada uno de estos datos y los elevo al cuadrado. Arrastro para que me haga lo mismo con las demás valores y ya tengo cada uno de mis datos elevados al cuadrado. Y por último, cogemos
estos valores que acabo de leer al cuadrado y los multiplico por la frecuencia absoluta, que sería la de acá, esta celda, y arrastro para que nuevamente me haga el mismo proceso. Bien. Entonces, me falta sacar la sumatoria, porque yo arrastré todo hasta abajo y estos últimos datos no son, porque estos son de suma. A ver, yo borré todo y yo no me servía borrar todo. Ajá. Los que tengo que borrar son estos. Bien, ahora sí, esta última celda es de sumatoria. Entonces, cogemos igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos que va a sumar y doy enter. Bien, entonces la varianza en este caso es igual a esta última sumatoria que calculé dividido entre el total de datos, que eran 450. Aquí están. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza igual raíz. Abro paréntesis, selecciono la varianza, doy enter y listos. Y el coeficiente de variación viene siendo igual a la desviación estándar dividido entre el valor de la media, 0.26, y lo expreso en porcentaje, entonces este valor lo multiplico por 100 y ya, sería el 26%. Vemos y analizamos que es mayor de 25, entonces decimos que existe una alta variabilidad. Ah, no, mentiras, la variabilidad es una variabilidad moderada, está entre el 25 y el 40%. Existe una variabilidad moderada entre el grupo de datos. Hasta ahí espero me hayan entendido. Sí, profe. ¿Listos? Bueno, entonces, muchas gracias por participar y por estar pendientes de la clase. Y pues nos vemos entonces en la próxima tutoría.